está entre todos nosotros. Ella es el ejemplo y el modelo de lo que seremos nosotros en el cielo. Nos encomendamos a ella en Eucaristía para pedir que siempre nos dé esa alegría de poder en nuestras obras, en nuestras acciones, buscar el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Iniciemos esta Eucaristía pidiendo perdón a Dios humildemente de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hasta Dios y hasta su trono, y a la mujer cuyo El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel regresó a su casa. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Vamos a ver. ¡Que viva!
sería entonces lo podríamos llevarnos nosotros. Claro, o sea, ese es el planteamiento que le hicimos a don Richard en ese tiempo. Le No, dijimos, nosotros queremos calidad. Claro. Para siempre. la vertiente, al fin y al cabo, va a terminarse, sea para arriba O para o abajo. para abajo, consumiendo para agua potable. Sí. Ese es el fin. Claro, Porque son las claro. vertientes, las únicas vertientes que entiendo que tiene el cantón. Pero debe comenzar el municipio y decir, O sea, Claro. pero en su circuncisión de Porque cantón. no sabe Pero, agua. como usted dice, tarde o temprano ese pollo se va a consumirse por el consumo humano. Sí. Entonces, los principales beneficiarios, o sea, nos queremos ver nosotros. ¿Por qué? Porque ese pollo se encuentra en nuestro territorio. Entonces, de alguna manera intentaremos hacer algunos trabajos para Claro, porque la facilidad de algunas negociar, claro, negociar. negociar. Era lo que hizo la conversación. Obviamente por no tener un sueldo, se dedican también al trabajo, ¿verdad? Necesitamos trabajar todo. Exacto. Pero en cambio ellos, por tener esas dos partes, no tenían como ese tiempo para poder investigar las constituciones, leer las constituciones y ver que en verdad el derecho de los pueblos es, no lucharon por esa parte. Ya, ahorita que estamos nosotros, ya un poquito que hemos pasado por las aulas, queremos como igual con los que se sumen a defender el territorio, con los que se sumen de alguna manera mejor, beneficiar a las personas que literalmente... O sea, el beneficio tenemos que buscar el mejoramiento, no el empeoramiento de las cosas. Porque una cosa es como estábamos antes, nosotros éramos, por decir un ejemplo, el cantón no pasaba de 3.000 habitantes, ¿no es cierto? Y era sustentable, era todo. Pero el momento que ya nos llegamos a unos 15.000 habitantes, o 25, ¿cuántos son? 53.000. ¿Cuántos? 53.000. Ahí está el problema. Somos Los 53.000 autoridades nunca han visto. 53.000 personas que ya. Ah, ya. Un toque ta maquinaria que sinan.
ahorita.